La vieja mansión victoriana de Oak Street recibió a Merrill con un silencio inusual. Por lo general, a esas horas se oía música en el estudio de Ezra. Le gustaba trabajar con música clásica, pero hoy la casa estaba en silencio. Merrill caminó por el vestíbulo, observando distraídamente los detalles. La luz del sol que entraba por las vidrieras, el cálido resplandor sobre la madera oscura de la escalera, el leve crujido de las tablas del suelo bajo sus talones. Los 3 últimos días habían sido una locura. La boda de la hija de un importante promotor en Boston se había convertido en una maratón. 400 invitados, cambios de última hora, los caprichos de la novia, pero la agencia Merrill lo gestionó impecablemente, como siempre. Ahora lo único que quería era un baño caliente y una copa de vino tinto de la colección especial de Ezra y ella. Algo iba mal. Merrill se quedó paralizada en el umbral del salón, olfateando. Había un aroma desconocido en el aire, dulce, floral, nada parecido a su Chanel favorito. En la mesa antigua había una revista de papel satinado. Merrill nunca había leído cosas tan baratas. Y desde la cocina. Había voces procedentes de la cocina. Una era sin duda la de Ezra, ese característico tono profesoral con el que hablaba de literatura. Pero la otra voz, femenina, joven, con una ligera risita en su entonación, era completamente extraña. Merrill dio unos pasos por el pasillo y se quedó paralizada en la puerta de la cocina. Lo primero que vio fueron unas piernas largas y bronceadas. La chica estaba sentada en la encimera de la cocina, la misma que se había recuperado del roble centenario, y colgaba los pies descalzos en el aire. Llevaba puesto el jersey oversize de Ezra, el mismo de cachemira que Merrill le había regalado las navidades pasadas. Ezra estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una olla y hablando apasionadamente sobre el simbolismo en la prosa moderna. No se fijó en su mujer, demasiado absorto en la conversación y en su joven oyente. «Disculpe», la voz de Merrill sonaba ronca. «¿Interrumpo?» Ezra se sobresaltó y dejó caer la cuchara. La chica saltó de la encimera y se puso un jersey. No aparentaba más de 26 años, pelo rubio recogido en un moño descuidado, grandes ojos verdes, nariz ligeramente respingona. La típica chica de campus. «Merrill», Ezra intentó sonreír. «Llegas pronto». Obviamente, Merrill desvió la mirada hacia la chica. Las sienes le latían con fuerza y las náuseas le llegaban a la garganta, pero mantenía la calma por fuera. «¿No vas a presentarnos?» «Soy Sage». La chica se adelantó con la mano extendida. «Sage Ellington. Ezra me ha hablado mucho de ti». Merrill ignoró la mano, sintiendo que todo su interior se contraía al oír el familiar Ezra. Nada demasiado personal, espero. Se dirigió al armario del vino y sacó una botella y un vaso. Las manos le temblaban ligeramente. «Si me disculpan, tengo que ducharme». Salió de la cocina agarrando la copa y la botella como un salvavidas. Subió las escaleras, entró en el dormitorio y cerró la puerta. Solo entonces se dejó caer en el sillón. Se bebió el primer vaso de un trago. Bebió el segundo más despacio, mirando la habitación familiar, donde cada cosa guardaba un recuerdo. La foto de su boda en la repisa de la chimenea, los libros de Ezra en la mesilla de noche, su bata en el respaldo del sillón. Al tercer vaso los pensamientos empezaron a aclararse. 8 años de matrimonio. Ella es 6 años más joven que Ezra, pero esta chica es lo suficientemente mayor como para ser su hija. Una estudiante, seguro. Siempre le había gustado la atención de los jóvenes estudiantes, las miradas de admiración que le dirigían en las clases. Se oyeron risas ahogadas en el piso de abajo. Merrill se tapó los ojos. Pensar, analizar. Eso era lo que los negocios le habían enseñado. Incluso en una situación crítica, buscar oportunidades. Un ligero golpe en la puerta la hizo estremecerse. «¿Merrill?» La voz de Ezra sonaba culpable. «Tenemos que hablar».
Abrió la puerta y se encontró con su mirada. Detrás de él se perfilaba un Sage confuso. «Debería habértelo dicho antes», comenzó. «Estoy enamorado. Sage, ella es especial. Sé que esto parece horrible. No sigas». Merrill levantó una mano. En su cabeza hizo clic. Esto era todo. La solución. Adivinaba que algo pasaba. Has estado distante los últimos meses. Ezra parpadeó, claramente sin esperar aquella reacción. Sage. Merrill se volvió hacia la chica. Siento mi brusquedad abajo. Es que... Creía que Ezra ya te había dicho que habíamos acordado una despedida civilizada. Ahora le tocaba a Ezra sentirse confuso. Sage lo fulminó con la mirada. Él me lo dijo, que ya has presentado los papeles. Lo que pasa es que el proceso se está alargando. Exacto, sonrió Merrill. Es una casa grande, y pensamos que podríamos vivir separados durante un tiempo hasta que las cosas se asentaran, pero no esperaba conocerte de repente. Podría mudarme, sugirió Ezra tímidamente. ¿A dónde? Merrill negó con la cabeza. No se puede conseguir mucho con el sueldo de un profesor. Aquí hay sitio de sobra para todos. El ala derecha es toda tuya. Vio que Ezra tragaba saliva. No se había esperado este giro. Estaba preparado para el escándalo, para las lágrimas, para las amenazas, pero no para una aceptación tranquila. Gracias, exhaló Sage. Eres tan comprensivo. La vida es demasiado corta para dramas. Se encogió de hombros Merrill. Ahora, si me disculpas, necesito descansar un poco del camino. Cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y rió en silencio. Oh, sí, Ezra. No era el escándalo que debías temer. ¿Has olvidado quién soy? ¿Has olvidado cómo construí mi negocio? ¿Cómo convertí a los competidores en socios y a los enemigos en aliados? Merrill se asomó a la ventana. En el jardín, el jardinero estaba podando el seto, con mesura, metódicamente, rama a rama. Eso es exactamente lo que haría con su maízo. La cortaría poco a poco, día a día, hasta que no quedara nada. Lo primero que hay que hacer es averiguar todo sobre Sage. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Qué busca con un profesor que le dobla la edad? Apuesto a que Ezra le ha contado todo tipo de cosas sobre sus perspectivas literarias, sus próximas publicaciones. Me pregunto si ella sabe que su último libro fracasó miserablemente, que no ha terminado uno nuevo en 2 años, que la mitad de las facturas de la casa las paga Merrill. La risa tintineante de Sage llegó desde el piso de abajo. Merrill sonrió a su reflejo en el cristal de la ventana. Ríete, niña. Disfruta del cuento del gran amor. Pronto conocerás su verdadero precio. Mientras tanto, hasta entonces será la perfecta, casi esposa. Amistosa pero distante. Ocupada con sus negocios y su nueva vida. Alguien que hace tiempo que se ha enfriado con su marido y quiere que sea feliz. Detrás de esta fachada es la forma más cómoda de tejer una red. En las mansiones antiguas, cada habitación tiene su propio carácter. El ala este de la casa, donde ahora vivía Merrill, siempre se había considerado el lado femenino de la casa. Antaño, los tocadores de su abuela y su madre. Paredes claras, ventanas francesas hasta el suelo, pesados espejos con marcos dorados. El ala oeste, ahora cedida a Ezra y Sage, había pertenecido históricamente a la parte masculina de la familia, oficinas, biblioteca, salas de fumadores. La división de la casa se produjo de forma silenciosa y natural. Merrill se llevó sus pertenencias del dormitorio conyugal y se mudó a la antigua habitación de su madre. Ezra se quedó en su antiguo dormitorio, a donde Sage y sus pocas pertenencias se habían trasladado ahora. Solo compartían la planta baja, el salón, el comedor, la cocina y el jardín. Merrill había mantenido deliberadamente la casa sin cambios. Por las mañanas entraba la señora Donovan, el ama de llaves que había trabajado aquí en tiempos de su abuela. El jardinero venía los jueves.
2 veces por semana, la criada hacía la limpieza general. Sage, que se había criado en un piso piloto en los suburbios de Baltimore, estaba claramente perdida en la rutina de la vieja casa. No sabía cómo tratar a los criados, dónde poner la colada, dónde se guardaban las toallas de repuesto. Las sábanas se cambian los martes, comentó una vez Merrill al darse cuenta de la confusión de la chica. Deja la ropa sucia en el cesto que hay junto a la puerta de atrás y la señora Donovan se la llevará. La mansión tenía sus propias reglas. Había utensilios especiales para diferentes platos, vajillas para todas las ocasiones, manteles para diferentes ocasiones. Los desayunos familiares no se servían como un simple café, y la comida del domingo requería una ceremonia especial. Merrill observó cómo Sage intentaba encajar en este mundo. Lo intentaba. Llevaba zapatillas en casa en lugar de zapatos de calle, colgaba las toallas con pulcritud, trataba de ordenar el té en la cocina. No sabía que los cubiertos no se lavan nunca en el lavavajillas, que los sillones antiguos requieren un tratamiento especial, que cada habitación tiene su propia función. Ezra no parecía darse cuenta de esta incomodidad. Siguió con su vida como antes, trabajando en su estudio, almorzando a las horas adecuadas, dando por sentado el cuidado de los criados. Durante los años de su matrimonio, se había acostumbrado a la rutina de la casa sin pensar en lo que había detrás de esa comodidad. Merrill se mantenía deliberadamente al margen, dejando que las cosas siguieran su curso. Sabía que tarde o temprano Sage empezaría a hacer preguntas. ¿Por qué no podían vivir separados? ¿Por qué se alargaba el divorcio? ¿Por qué Ezra, que decía ser solvente, se aferraba a la vida en casa de su exmujer? Sus caminos rara vez se cruzaban. Cada uno tenía sus propias rutas por la casa. Merrill bajaba a desayunar temprano, cuando Ezra y Sage aún dormían. Almorzaban cuando ella estaba en la oficina. Nadie intentaba cenar juntos. Eso habría sido demasiado incluso para su extraño acuerdo. Pero los encuentros ocasionales eran inevitables. Una tarde, Merrill sorprendió a Sage en la biblioteca, mirando una colección de primeras ediciones de clásicos americanos. «Es una biblioteca estupenda», comentó Sage. Ezra dijo que había coleccionado muchos de los libros a lo largo de los años. ¿De veras? Merrill se acercó a las estanterías. «Es curioso. Esta es la colección de mi abuelo. Él la empezó en los años 30 y mi abuela la continuó después de su muerte». Pero Sage frunció el ceño. Ezra me había contado que había estado buscando estas ediciones para su trabajo. Quizá quería decir que las estaba estudiando, la corrigió Merrill con suavidad. Una colección así vale una fortuna. Ni siquiera un profesor de literatura podría permitírsela. Vio que la cara de Sage se crispaba. Otra pequeña grieta en la imagen perfecta de Ezra, un hombre que se atribuía los logros de los demás y las posesiones ajenas. Merrill no se precipitaba. Sabía que la verdad siempre salía a la luz, sobre todo en las casas viejas, donde las paredes recuerdan más que las personas. El viernes por la noche, cuando la casa estaba en silencio, Merrill sacó del bar una botella de whisky caro. No era vino, esta noche se necesitaba algo más fuerte. Apagó las luces del estudio, se sentó en la oscuridad, examinando el líquido ámbar en el vaso de cristal. 2 semanas. Hacía solo 15 días que había vuelto a una casa completamente distinta, con un marido completamente distinto. Es curioso lo rápido que el amor puede convertirse en nada. No en odio, eso sería demasiado fácil. En la nada. Merrill bebió un sorbo y sonrió. 8 años de matrimonio se habían evaporado en un instante cuando vio a Ezra con aquella chica en la cocina. Fue como si se hubiera apagado una luz, un clic y oscuridad. La música llegaba del piso de abajo. A Sage le gustaba poner sus listas de reproducción cuando cocinaba, un intento de instalarse, de marcar su territorio con su presencia. Merrill escuchó algo de rock indie moderno. Bebió otro sorbo.
A ver si lo intentas, nena. Meryl había aprendido mucho sobre Sage Ellington estos días. 26 años, criada en Baltimore. El padre es mecánico, la madre trabaja en un supermercado. La primera de su familia en obtener un título universitario. Ambiciosa, culta, con un evidente complejo de inferioridad social. Se enamoró de un profesor, una historia clásica. Ezra debía de parecerle la encarnación de todo lo que ella soñaba. Educado, exitoso, de buena familia. Meryl se rió amargamente. Si tan solo Sage supiera que su gumption profesor en realidad vivía de un sueldo de adjunto y de los derechos de autor de alguna que otra publicación en revistas literarias, que su elogiada novela había fracasado, que todos estos años las verdaderas facturas las había pagado su mujer. El whisky le quemaba la garganta. Los recuerdos flotaban fantasmales en la oscuridad del despacho. Cómo Ezra y él se habían besado aquí, cómo habían hecho planes, cómo habían soñado con tener hijos. ¿Era todo mentira? ¿O la verdad convertida en mentira? La música cambió, algo lento, romántico. Meryl los imaginó bailando allí abajo. Jóvenes, enamorados, seguros de su derecho a la felicidad. Bebió un gran sorbo. Que bailen, que crean en su cuento de hadas. Es divertido ver cómo se desmorona un castillo construido sobre arena. Sage había estado muy ocupada instalándose en la casa. Colocó sus cuadros en el salón, trajo cojines de colores vivos para el sofá y compró cortinas nuevas para la cocina. A Meryl no le importaba. Dejaba que la chica se sintiera anfitriona. De momento. Espero que no te importe, preguntó Sage mientras colgaba las cortinas. Solo quería añadir un poco de color. Por supuesto, sonrió Meryl. Una casa debe reflejar a las personas que viven en ella. No añadió que las cortinas de IKEA quedaban ridículas junto a los muebles antiguos, que los marcos de cuadros baratos cortan la vista frente a tapices antiguos, que todo intento de Sage por Gikwi, el interior no hace sino acentuar su condición de extranjera en este espacio. Por las mañanas, Meryl oía a Sage dando órdenes en la cocina, reorganizando los platos, reorganizando el almacenamiento de alimentos. La señora Donovan, que había vigilado la casa durante 15 años, solo apretaba los labios. La señorita Sage cree que las tazas de café deberían estar más cerca de la máquina, se quejó el ama de llaves. Y había ordenado las especias por colores. Déjala, replicó Meryl. La chica quiere sentirse como en casa. En casa. ¡Qué ironía! Meryl bebió otro sorbo de whisky. La botella estaba medio vacía y su cabeza zumbaba agradablemente. ¿Qué era el hogar? ¿Las paredes? ¿Las cosas? ¿Los recuerdos? Pasó la mano por el reposabrazos de la silla, la misma silla en la que se había sentado su abuelo, donde ella misma se había escondido de niña. Una casa es una historia que no se puede comprar en IKEA ni crear en un par de semanas. La risa de Sage llegó del piso de abajo. Meryl se tapó los ojos. No odiaba a aquella chica. Era solo un síntoma, no una enfermedad. Solo un espejo que reflejaba la verdad sobre Ezra, sobre un hombre capaz de traicionar 8 años de matrimonio, un mentiroso que se apropia del legado de otro hombre, un cobarde que se esconde tras el dinero de otros. Meryl dejó el vaso vacío. La cabeza le daba vueltas, pero sus pensamientos se volvieron cristalinos. No tomaría represalias, eso era demasiado mezquino. Dejaría que la verdad saliera a la luz, dejaría caer las máscaras, y entonces sería interesante ver qué quedaría de su gran amor. Se levantó, tambaleándose. En la oscuridad del estudio, su reflejo en la ventana parecía un fantasma, cara pálida, pelo revuelto. Meryl sonrió a su reflejo. El espectáculo debe continuar. Mañana volvería a ponerse la máscara de la comprensiva, casi ex esposa. Sonreirá, asentirá, mantendrá la leyenda de un divorcio civilizado. Mientras tanto, podemos permitirnos esta noche de debilidad, esta botella de whisky,
estos pensamientos amargos en la oscuridad. Todavía se oía música en el piso de abajo. Meryl escuchó alguna canción sobre el amor eterno. Dios, qué ingenuas pueden ser las jovencitas, qué ciegas pueden ser las mujeres inteligentes, y lo predecibles que pueden ser los hombres de mediana edad, huyendo de la realidad en brazos de jóvenes universitarias. Se rió en silencio. Bueno, que siga el juego. Después de todo, es interesante ver cómo se desarrolla este drama, cómo se desmorona otro cuento de hadas del amor, cómo se hunde otro barco construido con mentiras. Por la ciencia, dijo Meryl mentalmente, terminándose el whisky. La ciencia de lo rápido que pueden morir 8 años de amor. Y lo divertido que era observar las ilusiones de los demás cuando las tuyas ya se habían hecho añicos. Octubre había sido inusualmente lluvioso. La vieja mansión respondía al tiempo con crujidos y gemidos, como un barco en un mar tormentoso. En días como aquel, su vetusta fragilidad se dejaba sentir con especial intensidad. El tejado del ala oeste tenía goteras, las paredes se humedecían y el contador de la calefacción giraba a un ritmo alarmante. Meryl, que había crecido en la casa, conocía todos sus caprichos. Todos los otoños había que revisar los canalones, reforzar las tejas y cambiar las juntas de las ventanas. Habitualmente reunía una carpeta de facturas, mano de obra, materiales, facturas de servicios. Aquella mañana, Meryl había dejado a propósito la carpeta sobre la mesa de la cocina, abierta descuidadamente con los bordes de los recibos sobresaliendo, estaba literalmente pidiendo atención. Sage, que había bajado a desayunar, no pudo resistirse, por supuesto. Dios, exhaló mirando los números. ¿Esto es para un mes? 15 días. Meryl removió el café. Octubre siempre es un mes caro. Calefacción, reparaciones. Deliberadamente no mencionó que solía pagar todas las facturas ella misma. Dejaría que Sage lo averiguara por sí misma. Hacia el atardecer cayó una tormenta. Meryl estaba sentada en su despacho cuando oyó pasos en la escalera. Sage, despeinada y ansiosa, llamó a la puerta. «Perdone, pero el techo del dormitorio tiene goteras». «Ah, sí». Meryl dejó el portátil a un lado. «Hay que cambiar el tejado del ala oeste. Llamaré a los chicos, pero no será barato». «¿Y el seguro?» Sage se movió de un pie a otro. «No cubre el mantenimiento rutinario», sonrió Meryl. «Habla con Ezra, que se ponga en contacto con los Bergman. Llevan tiempo trabajando en la casa». La conversación de Ezra con Sage aquella noche fue lo bastante alta como para llegar al ala este. ¿30 de los grandes por el tejado? La voz de Sage se entrecortó. «Dijiste que podías mantener la casa». Meryl solía encargarse de eso. Ezra sonaba cansado. Tenía contratos con contratistas, contactos. ¿Y ahora qué? ¿Dormimos bajo un techo con goteras? Meryl sonrió, dando un sorbo a su vino. Había aparecido la primera grieta en la fachada del profesor de éxito. El siguiente golpe llegó con la factura de la calefacción. Meryl había esperado deliberadamente hasta las primeras heladas, cuando los viejos radiadores empezaron a funcionar a pleno rendimiento. ¿8,000? Sage se quedó mirando el recibo que Ezra tenía en las manos. ¿Por la calefacción? «Es una casa grande», murmuró, «y el sistema es viejo e ineficiente». «Pero dijiste que lo tenías todo pensado, que podíamos permitirnos vivir aquí». Meryl, que pasaba por allí, fingió no oír la discusión, pero por el rabillo del ojo vio a Sage apretando los puños y a Ezra frotándose las sienes, señal inequívoca de que estaba nervioso. A finales de mes, las facturas se habían acumulado. El jardinero exigiendo el pago por preparar el jardín para el invierno, un fontanero sustituyendo las tuberías podridas del sótano, un electricista renovando el cableado. Cada factura golpeaba las ilusiones de Sage sobre el bienestar de Ezra. Empezó a ahorrar.
Apagaba las luces de las habitaciones vacías, cerraba las puertas para mantener el calor, cocinaba comidas sencillas en lugar de cenas elaboradas. Pero la casa era exigente. No se podía apagar la calefacción de las habitaciones que no se utilizaban o tapar las ventanas con cinta adhesiva. Una noche, Meryl encontró a Sage en la biblioteca, sentada en la oscuridad, envuelta en una manta a cuadros. «¿Por qué no enciendes las luces?», preguntó Meryl, pulsando el interruptor de la luz. «Ahorro dinero», murmuró Sage. «¿Has visto la última factura de la luz?». «Ah, esa». Meryl se sentó en la silla frente a ella. «Sí, las casas viejas son tacañas. Recuerdo que, cuando yo era niña, mi abuela siempre tenía problemas con los gastos. Menos mal que ahora mi negocio da para bastante». Hizo hincapié en la última parte a propósito. Dejó que Sage se preguntara quién pagaba realmente la lujosa vida en la mansión todos estos años. El fin de semana siguiente, Ezra parecía agotado. Meryl lo sabía. Había intentado encontrar horas extra en la universidad, pero sin éxito. Su último libro había fracasado. No había nuevos contratos. Y las facturas seguían llegando. «Quizá deberíamos alquilar un piso», sugirió Sage un día durante el desayuno. «Algo más pequeño, más sencillo. Tú querías vivir en una casa histórica», espetó Ezra. «Dijiste que era romántico». Eso fue antes de saber lo romántico que era. Meryl sorbía su café en silencio, fingiendo estar absorta en su trabajo. Pero por dentro sonreía. La realidad estaba destruyendo lenta pero inexorablemente el cuento de hadas del profesor rico y su joven amante. La gota que colmó el vaso fue la factura de la reparación de los muebles antiguos. El sillón del salón, que tenía más de 100 años, necesitaba una restauración. Sage había tenido la desgracia de sentarse en el reposabrazos y la vieja madera se había agrietado. ¿15,000 por la silla? Se quedó mirando el presupuesto del restaurador con los ojos muy abiertos. «Es una locura. Es una reliquia familiar», señaló Meryl. «Claro que se puede comprar una nueva en IKEA». Ezra palideció. Sabía que sería un sacrilegio sustituir un mueble antiguo por otro moderno, pero tampoco podía pagar la restauración. Por la noche, Meryl los oyó discutir de nuevo. «Me has estado mintiendo». A Sage le temblaba la voz. «Todo eso de tu independencia económica, de tu exitosa carrera». «Yo no he mentido», se defendió Ezra. «Es que es un momento difícil». «¿Un momento difícil? Ni siquiera puedes pagar el arreglo de tu silla. Y hablas de viajar, de tu casa». Meryl se sirvió un poco de vino. Desde la ventana del estudio podía ver el jardín, donde caían las últimas hojas. Se acercaba el invierno, nuevas facturas de calefacción, de retirada de nieve, de reparación de tuberías heladas. «Me pregunto cuánto durará el amor cuando se acaben los ahorros». No sintió Schadenfreude, más bien interés filosófico. ¿Cuánto tarda un bonito cuento de hadas en hacerse añicos por la vida cotidiana? ¿Cuántos billetes hacen falta para disipar las ilusiones del príncipe azul? Después de todo, ella misma había creído alguna vez en ese cuento de hadas. Creyó en Ezra, en su talento, en su futuro. Había tardado 8 años en darse cuenta de que siempre se escondería detrás del dinero de los demás, del estatus de los demás, del poder de los demás. Ahora le tocaba a Sage recorrer ese camino, y Meryl iba a hacerlo lo más educativo posible, marcador tras marcador, decepción tras decepción. La puerta se cerró de golpe en la planta baja. Parecía que Sage había salido a Pixiu de nuevo tras la discusión. Meryl saludó al oscuro jardín con su vaso. Octubre no había hecho más que empezar y quedaban muchas facturas por pagar y muchos descubrimientos por hacer. Después de todo, la verdad siempre tiene un precio, especialmente cuando se trataba de una vieja mansión con goteras en el tejado. Meryl siempre había pensado que no había nada como una cena bien organizada para crear un ambiente social. Las elegantes invitaciones para el profesorado de la universidad se habían enviado con 2 semanas de antelación.
en honor de la publicación del nuevo libro del profesor Jenkins, era una excusa impecable. El hecho de que Ezra se sentara a la misma mesa que un colega cuya carrera estaba floreciendo no hacía sino añadir picante a la situación. Los preparativos para la velada habían convertido la casa en un hervidero. La señora Donovan sacaba la vajilla más fina de los armarios, sacaba brillo a la cubertería de plata y aireaba los manteles de ceremonia. Merrill estaba diseñando personalmente el menú con un chef invitado, 5 platos diferentes, buenos vinos y una presentación impecable. Sage andaba a tientas por la casa, intentando descifrar su papel en este espectáculo. ¿Tengo que ayudar a servir?, preguntó confusa, observando los preparativos. En absoluto, querida, sonrió Merrill. Eres una invitada. Sé tú misma. Deliberadamente no dio ninguna pista, ni sobre el código de vestimenta ni sobre las normas de comportamiento en una cena académica. Dejó que la chica se dejara llevar. La velada comenzó con un cóctel en el salón. Merrill brilló con un vestido azul oscuro de Chanel, interpretando impecablemente el papel de anfitriona acogedora. Sage apareció con un vestido rojo corto de gran tirada, demasiado brillante y revelador para una ocasión así. Una sombra recorrió el rostro de Ezra. El profesor Jenkins, un hombre corpulento de mirada perspicaz, llegó acompañado de su esposa, una sofisticada dama vestida de perlas que enseñaba historia del arte. Siguieron otros invitados: el director del departamento y su esposa, 2 profesores del departamento de literatura, un conocido crítico y su joven esposa. «¿Y tú, querida, también enseñas?», preguntó la señora Jenkins a Sage durante el aperitivo. «No, no doy clases. Acabo de terminar el máster». Sage golpeó nerviosamente su copa de champán. «Oh, qué bien». La señora enarcó sutilmente una ceja. «¿Y en qué campo?» «Literatura moderna americana». Ezra era mi director de tesis. Un ligero susurro recorrió el salón. Merrill, que hablaba con el crítico, ocultó su sonrisa tras el cristal. El primer disparo había dado en el blanco. En la cena, Sage estaba sentada entre el profesor de literatura antigua y la mujer del jefe del departamento. La chica estaba claramente perdida con los cubiertos, sin saber qué tenedor elegir para el pescado o cómo sujetar correctamente una copa de Burdeos. «Una cena deliciosa, Merrill», dijo la mujer del crítico. «Siempre has sabido crear ambiente». «Años de práctica», dijo Merrill. «Además, esta es una casa hecha para recepciones, aunque no es fácil de mantener, sobre todo ahora que las editoriales son tan reacias a dar anticipos». Ezra se atragantó con el vino. Sage se sonrojó, intentando hacer frente a otro cambio de accesorios. La conversación derivó inevitablemente hacia la literatura. Hablaron del nuevo libro de Jenkins, de las últimas tendencias de la crítica académica, del debate sobre el canon. Sage guardó silencio, obviamente incapaz de seguir el ritmo de las piruetas intelectuales de sus interlocutores. «¿Has leído la última obra de Ezra?», preguntó inocentemente la esposa del jefe del departamento. «Todavía no», murmuró Sage. «Oh, has perdido mucho», se secó los labios con una servilleta. La reseña de la revista literaria era especialmente entretenida. ¿Cómo la llamaban, George? ¿Un pretencioso intento de epígono? Ezra se puso pálido. Merrill desvió suavemente la conversación hacia un tema neutro, pero el golpe había alcanzado su objetivo. Después del postre, los hombres se retiraron a la biblioteca a fumar puros. Las mujeres permanecieron en el salón. Sage se acurrucó en un rincón del sofá, deseando claramente ser invisible. «Cuéntame tus planes, querida», dijo la señora Jenkins, sentándose en el sillón de enfrente. «¿Vas a dar clases?» «Estaba pensando, quizá escribir un libro», empezó Sage con inseguridad. «Es una decisión atrevida en los tiempos que corren», suspiró ella, «sobre todo sin contactos en el mundo editorial». Merrill
Recuerdo, siempre apoyó los esfuerzos de Ezra. Al final de la velada, Sage parecía agotada. Se confundía en las conversaciones triviales, no entendía las alusiones literarias, no soportaba una conversación sobre ópera y arte moderno. Su juventud y belleza, habitualmente llamativas, no hacían sino acentuar su irrelevancia en este caso. Cuando los invitados se dispersaron, Merrill encontró a la chica en la cocina, bebiendo agua con avidez y quitándose los tacones. «¿Una noche dura?», preguntó Merrill con simpatía. Son todos tan educados», dijo Sage casi en un susurro. «Me sentí como una completa idiota». «No te preocupes», le dio Merrill una palmada en el hombro. «Al final te acostumbrarás. Aunque, por supuesto, no es fácil entrar en el mundo académico, sobre todo sin la formación adecuada». Subió a su habitación y dejó a Sage sola con sus pensamientos. Aquella tarde, unas voces apagadas provenían del despacho de Ezra. Parecía otro escándalo. «Ni siquiera me has avisado». La voz de Sage se apagó. Parecía un tacaño entre esas mujeres con sus trajes perfectos. «Creí que lo habías entendido. Esto es un entorno académico». «¿Entorno?» Era un infierno. Me estaban diseccionando con sus miradas. ¿Y qué es toda esta charla sobre tu libro? ¿Por qué no dijiste que los críticos lo destrozaron? Merrill se sirvió un whisky. Lloviznaba fuera de la ventana. Los reflejos de las luces se difuminaban en el cristal húmedo. Recordó su primera salida a la sociedad académica. La misma incertidumbre, el mismo miedo a cometer un error. Pero ella tenía ventaja. Educación, crianza, estatus familiar. Sage solo tenía juventud y belleza. Y en el mundo de la élite intelectual, eso escasea desastrosamente. Los gritos se apagaron. Merrill se imaginó a Sage sin dormir, repitiendo en su cabeza cada desliz, cada mirada condescendiente, cada burla cortés. Las primeras grietas en la imagen perfecta de la nueva vida eran cada vez más profundas. «Me pregunto», pensó Merrill, «¿cuándo se dará cuenta la chica de que no se ha enamorado de un escritor de éxito y un profesor respetado, sino de una imagen falsa? ¿Cuándo se dará cuenta de que su príncipe azul no es más que un perdedor narcisista que se esconde tras los logros de los demás?» Bebió un sorbo de whisky. Había sido una buena velada. Los círculos sociales tienen una forma de arreglar las cosas, y a veces la mejor venganza es dejar que la realidad haga su trabajo. Una mañana de noviembre, Ezra regresó de la universidad inusualmente temprano. Merrill, que estaba trabajando en el conservatorio en un presupuesto para otro evento, lo oyó subir pesadamente las escaleras. Algo en aquellos pasos, pesados, lentos, llamó su atención. Cuando se encontró con Sage en la cocina una hora más tarde, la chica parecía preocupada. «La universidad está haciendo recortes», dijo Sage, removiendo nerviosamente el azúcar de su taza. «Están recortando el presupuesto del departamento de literatura. Ezra podría perder horas». Merrill contuvo una sonrisa. La noticia no la sorprendió. El decano Richardson, con cuya hija se había casado hacía poco, se lo había insinuado hacía un mes. Fue entonces cuando Merrill entró en acción. El sutil arte de la intriga académica siempre le había fascinado. A lo largo de los años de matrimonio con Ezra, había creado su propia red de contactos en la universidad. Organizaba recepciones, organizaba eventos para recaudar fondos, colaboraba en conferencias. Ahora era el momento de utilizar esas conexiones. Una llamada al profesor Jenkins, cuyo último libro fue un éxito rotundo. «Sabes, Robert, estoy muy disgustada por las recientes críticas de la obra de Ezra. No es el mismo, ha abandonado completamente la enseñanza. Almuerzo con la mujer del decano. Cariño, no tienes ni idea de lo vergonzoso que es que Ezra haya faltado a su segunda reunión de departamento. Al parecer su vida personal ha consumido por completo su atención. Cóctel con el editor jefe de una editorial universitaria. Sí,
Ezra prometió un nuevo manuscrito hace 6 meses. Pero, ¿te das cuenta? Nuevo amor, jovencita. Los rumores en el mundo académico se extendieron más rápido que un reguero de pólvora. Al final de la semana, toda la facultad discutía la relación inapropiada del profesor con una alumna. El hecho de que Sage ya hubiera recibido su título no interesaba a nadie. La jugosa historia eclipsaba los aburridos hechos. Ezra estaba cada día más sombrío. Merrill escuchaba retazos de sus conversaciones telefónicas, el editor exigiendo un manuscrito, el decano programando reuniones no programadas, colegas declinando cortésmente proyectos conjuntos. Quizá deberíamos pensar en otra universidad, sugirió Sage una noche durante la cena. A mitad de curso, le espetó Ezra. ¿Y quién va a aceptarme? No tienes ni idea de cómo funciona el mundo académico. Pero eres un escritor famoso. Tienes publicaciones, premios. Merrill, que limpiaba los vasos en el aparador, casi se echó a reír. La pobre chica aún creía en las galas de Ezra, diligentemente embellecidas por él durante su romance. Al día siguiente, Merrill dejó Bauer sobre la mesa de la cocina un viejo número de la Literary Review con una crítica mordaz del último libro de Ezra. Sage, por supuesto, no pudo resistirse a leerla. Por la noche, se oyeron gritos en el despacho de Ezra. ¿Por qué no has dicho la verdad? Pretencioso intento de epigonía. ¿Un texto secundario sin un ápice de originalidad? Están celosos, no entienden. ¿Y el editor? ¿Por qué exigen la devolución del anticipo? Merrill subió a su despacho y sacó una botella de tinto. La ventana daba al campus universitario. Los viejos edificios se ahogaban en la bruma otoñal. ¿Cuántas ambiciones, esperanzas y decepciones guardaban aquellas paredes? A la semana siguiente, el decano convocó a Ezra a una reunión. Merrill lo sabía de antemano. La señora Richardson se lo había insinuado en el almuerzo. La reducción de personal es una medida obligada. Naturalmente, los que no estuvieron a la altura de las expectativas serán los primeros en sufrir. Ezra volvió de la reunión completamente destrozado. Sage le salió al encuentro en el pasillo. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el decano? Van a suprimir mi especialidad», dijo en voz baja, «y me ofrecen un trabajo a tiempo parcial. Pero, ¿qué pasa con eso? Es casi la mitad de mi sueldo». «Ya lo sé», gritó Ezra. «¿Crees que no lo entiendo?» Merrill, que bajaba las escaleras, fingió no darse cuenta de su altercado, pero por dentro sonreía. Todo iba según lo previsto. Aquella noche oyó que Sage llamaba a su madre. «Mamá, no lo sé. Es muy complicado. Ezra podría perder su trabajo. La casa requiere una locura de dinero. No, no tiene tanto éxito como yo creía». Había decepción en la voz de la chica. La amarga constatación de que su brillante profesor había resultado estar lejos de serlo. Pocos días después, Ezra recibió la notificación oficial de la reducción de jornada. Esa misma tarde, Merrill lo sorprendió en la biblioteca, bebiendo whisky directamente de la botella y con un manuscrito inacabado delante. ¿Problemas?, le preguntó comprensiva. «No finjas que no lo sabes», murmuró él. «¿Lo has hecho tú?» «¿Qué quieres decir?» Merrill enarcó las cejas. «Solo hablo con la gente. No es culpa mía que la verdad de tu situación salga a la luz». Ella subió a su habitación, dejándolo solo con su whisky y sus amargos pensamientos. La voz de Sage procedía de la habitación contigua. La chica estaba mirando páginas de empleo. Merrill se acercó a la ventana. Las luces del campus parpadeaban en la niebla. El mundo académico era cruel con los perdedores, sobre todo con los que construían su reputación a base de promesas vacías y logros ajenos. Se sirvió un poco de vino. Se preguntó durante cuánto tiempo se aferraría Sage a su cuento de hadas de la escritora de éxito. ¿Cuántas humillaciones más soportaría su amor? Y lo que era más importante, ¿qué sería de Ezra cuando los últimos vestigios de su estatus artificial se convirtieran en polvo?
Se oyó un tintineo de cristales rotos en el piso de abajo. Parecía que la botella se le había resbalado de las manos a Ezra. Merrill sonrió. Bueno, que beba. Tal vez en la neblina alcohólica sería más fácil aceptar la verdad de su propio fracaso. El ruido de un coche que se detenía despertó a Merrill el sábado por la mañana temprano. Desde su ventana, vio un Ford destartalado aparcado en la puerta principal. Sage salió corriendo al porche. Se apresuró a abrazar a una mujer rellenita con un vestido floreado y a un hombre fornido con una camisa de cuadros. Merrill observó cómo la familia Ellington descargaba los paquetes del maletero. Jean y Ray, los padres de Sage, reconoció sus nombres de conversaciones telefónicas escuchadas. Una típica familia trabajadora de los suburbios de Baltimore. Se preguntó qué pensarían de la aventura de su hija con un profesor que le doblaba la edad. Ezra bajó a desayunar más tarde de lo habitual, después de que la señora Donovan llevara a los invitados a sus habitaciones. Por la expresión de su rostro, era evidente que la visita del suegro y la suegra de su joven amante no entraba en sus planes. Merrill la sorprendió en el pasillo. «Mira, me doy cuenta de que esto es incómodo». «No es incómodo en absoluto», sonrió. Estaba a punto de pedir el divorcio. Ya era hora, ¿no crees? Ezra se puso pálido. Todos estos meses había estado insistiendo en el divorcio rápido, pero los papeles en sí significaban el fin de su estabilidad económica. Durante el desayuno, Merrill observó cómo chocaban dos mundos. Jean Ellington recorría el comedor con admiración. «Dios mío», Sage decía que la casa era preciosa, pero esto es un palacio, y todos los cuadros, los muebles. «Es la herencia de mi familia», dijo Merrill en voz baja. «Era de mi abuela». «¿Y tú?» Ray vaciló. «¿De verdad no te importa que vivan aquí? Después de todo». «Papá», se sonrojó Sage. «Ezra y yo somos gente civilizada». Merrill untó la tostada con mantequilla. «Además, hoy mismo voy a casa del abogado para hacer oficial nuestro divorcio». Ezra se atragantó con el café. Sage resplandeció. Otra confirmación de que todo iba según lo previsto. Había sido un día ajetreado. Jan intentó ayudar en la cocina, pero sus sencillas dotes culinarias no estaban a la altura del entorno gourmet. Ray, mecánico de profesión, se interesó por el reloj antiguo del salón. «Bonito movimiento, podría echarle un vistazo». «No», casi chilló Ezra. «Ese reloj requiere un mantenimiento especial». Por la noche la tensión era máxima. Durante la cena, Jan hablaba de su trabajo en el supermercado. Ray recordaba historias del taller mecánico. Ezra estaba sentado con cara de piedra, sin apenas tocar la comida. «¿Recuerdas, Sage?», rió Jan. «Cuando eras pequeña y querías ser princesa, decías que te casarías con un príncipe y vivirías en un palacio». «Mamá», se sonrojó Sage. «Bueno, técnicamente no está exactamente en un palacio», murmuró Ezra. «Solo es una mansión victoriana». Merrill notó que la cara de Sage se crispaba. Solo un mero. Era exactamente lo que opinaba Ezra de los sueños de una chica sencilla con una vida hermosa. Después de cenar, los padres de Sage se instalaron en el salón para ver la televisión. Jan sacó su labor de punto. El ovillo de colores brillantes quedaba ridículo junto a los muebles antiguos. «Dios», gimió Ezra, acercándose al estudio. Era como si estuvieran en un parque de caravanas. Sage se quedó paralizada en las escaleras, pues era evidente que había oído sus palabras. Merrill subió a su despacho y sacó una carpeta. Mañana iría a ver a un abogado. Era hora de poner fin al juego del divorcio civilizado y obligar a Ezra a enfrentarse a la realidad. La risa de Jan llegaba desde el salón. Estaba contando historias de la infancia de Sage. Historias sencillas y sinceras de amor y cariño, tan alejadas de las refinadas conversaciones de la mesa del profesor. Merrill se acercó a la ventana. «La división de clases es algo terrible.
corroe el amor con más seguridad que cualquier traición, sobre todo cuando uno de los amantes resulta ser un snob narcisista y la otra, una chica ingenua con el sueño de una vida hermosa. La voz de Sage llegó desde abajo, discutiendo con Ezra. «Esos son mis padres. ¿Cómo puedes hablar así de ellos? Es que, quiero decir, son totalmente...» tartamudeó Ezra. «¿Cómo qué? ¿Simples? ¿Sin educación? ¿Y yo? ¿También soy así para ti?» Merrill sonrió. A veces la mejor manera de abrir los ojos de una persona es dejar que se vea a sí misma a través de los ojos de sus seres queridos. Por la mañana fue al despacho del abogado. Era hora de convertir la mentira del divorcio en verdad. Después de todo, algunos cuentos de hadas merecen un final real. La abogada Martha Buchanan inspiraba confianza a primera vista. El traje austero, los pesados broches, la mirada imponente bajo sus gafas de montura dorada. Su despacho en el centro de la ciudad respiraba a dinero antiguo y una reputación impecable. Madera oscura, sillas de cuero, diplomas en las paredes. Merrill no la había elegido al azar. Martha estaba especializada en divorcios de parejas adineradas y era famosa por su meticulosidad en asuntos financieros. También era asidua a las reuniones sociales y conocía los entresijos de la sociedad local. «La señorita Buchanan ha accedido amablemente a representarnos», dijo Merrill cuando ella, Ezra y Sage entraron en el despacho. «Ya que hemos decidido hacerlo oficial». Ezra se puso visiblemente tenso. Sage, en cambio, estaba radiante. Por fin empezaban a hacer verdaderos progresos hacia su vida. «Pero, según tengo entendido», Martha golpeó la carpeta con sus uñas cuidadas. «¿Habéis solicitado el divorcio hace 6 meses? ¿Qué?» Ezra se estremeció. «No, nosotros...» «Qué raro», el abogado frunció el ceño. La señorita Ellington había mencionado ese plazo exacto en la conversación preliminar. Sage desplazó la mirada de Ezra a Merrill con confusión. La primera sospecha apareció en sus ojos. «Puede que haya habido un malentendido», intervino Merrill con suavidad. «Estábamos hablando del divorcio. Técnicamente, aún no se han presentado los papeles. Quiero decir», Martha se quitó las gafas, «que toda esta charla sobre el prolongado proceso de divorcio era prematuro», terminó Merrill. «Pero ya estamos listos para iniciar los trámites oficiales. ¿Verdad, cariño?» Ezra se puso pálido. Se dio cuenta de que el inicio del proceso formal significaba el fin de su cómoda vida en la mansión, el fin de su apoyo financiero tácito, el fin de todos los arreglos cómodos. «Hablemos de las cuestiones de propiedad». Martha sacó un cuaderno. «La casa, según tengo entendido, pertenece a la señora Baxter Hawkins». «Sí, es herencia de mi familia». «¿Y los bienes adquiridos conjuntamente?» «Los ingresos de mi negocio se destinaron al mantenimiento de la casa y a mantener nuestro estilo de vida», sonrió Merrill. Ezra tuvo la oportunidad de concentrarse plenamente en su carrera académica. «En cuanto a la propiedad intelectual», empezó Martha. «Oh, eso es una historia aparte», Merrill sacó una carpeta. «Aquí están los extractos de los anticipos que la editorial quiere que le devolvamos, y las facturas del último año, mantenimiento de la casa, servicios, reparaciones. Creo que deberíamos discutir cómo piensa Ezra saldar estas deudas». La abogada repasó las cifras. «Es mucho dinero. Señor Hawkins, ¿se da cuenta de que, tras el divorcio, todas estas obligaciones recaerán sobre usted?» Ezra se sentó agarrado a los reposabrazos de su silla. Su castillo de naipes cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. «Necesito pensar», murmuró. «¿Sobre qué?» La voz de Sage tembló. «Dijiste que estaba todo arreglado, que solo quedaba esperar las formalidades». «Verá, señorita Ellington». Martha se ajustó las gafas. «Por lo que veo, las formalidades ni siquiera han empezado. Además, la situación financiera del señor Hawkins es...» «Ya basta», interrumpió Ezra.
Necesitamos tiempo. Por supuesto, se levantó Merrill. Martha, por favor, prepara todos los documentos necesarios. Retomaremos la discusión cuando Ezra esté listo. En el taxi, Sage permaneció en silencio, mirando por la ventanilla. Ezra se frotaba nerviosamente la corbata. Merrill repasaba tranquilamente su correo electrónico en el teléfono, pero los observaba con el rabillo del ojo. En casa, Sage subió a su habitación sin decir palabra. Ezra la siguió. Unos minutos después, se oyeron gritos en el piso de arriba. «Me has mentido. Todo este tiempo. No había divorcio. Solo tenía que elegir mi momento». ¿El momento? ¿Para hacer qué? Admitir que estás viviendo de tu esposa, que todo eso de tu exitosa carrera es mentira. Merrill se sirvió un poco de vino y salió al jardín. El aire fresco del atardecer olía a otoño y a rosas marchitas. En algún lugar del piso de arriba algo frágil se hizo añicos. Parecía que Sage había pasado de las palabras a los hechos. No sintió schadenfreude, más bien satisfacción filosófica por una operación bien planeada. El castillo de naipes iba a derrumbarse tarde o temprano. Ella simplemente había acelerado lo inevitable. Después de su reunión con el abogado, Sage parecía transformada. La rabia silenciosa había sido sustituida por la confusión. Había investigado metódicamente el pasado de Ezra, pasando horas en la biblioteca estudiando viejas revistas y recortes de periódico. En su mirada aparecía la tenacidad de alguien que ya no quería dejarse engañar. Merrill observó esta búsqueda con comprensión. Ella misma había pasado por lo mismo una vez. Había descubierto la primera aventura de Ezra con una estudiante en su tercer año de matrimonio. En aquel momento, ella aún creía en los remordimientos de él, en que solo se trataba de una debilidad, de un capricho momentáneo. Luego hubo una segunda chica, una tercera. Ella no organizaba escándalos, demasiado caro para su reputación en la ciudad, demasiado aficionada a su impecable estilo de vida. Además, el divorcio significaría admitir su propio fracaso. Merrill había dejado deliberadamente la llave del despacho de Ezra sobre la mesa de la cocina. El viernes por la noche encontró a Sage en el salón, sentada en el suelo, rodeada de fotografías y cartas. «No se lo digas a Ezra», murmuró Sage. «Sé que está mal, pero...» «A veces todos nos saltamos las normas», se sentó Merrill a su lado. «¿Has encontrado algo interesante?» Sage le tendió una foto. Un picnic universitario, Ezra entre las estudiantes, todas jóvenes, guapas, mirando al profesor con adoración. «Esto es de hace 5 años», la voz de Sage temblaba. «Y aquí hay una carta de alguien llamada Christine. Ella también escribe sobre el divorcio, sobre un futuro juntos». Merrill recordaba a Christine. Había acudido a sus cenas de facultad, le había puesto ojitos a Ezra, y luego había llorado en el aparcamiento cuando se había dado cuenta de que todas las promesas estaban vacías. «¿Por qué lo aguantaste?», preguntó de repente Sage. «Todos esos años, todas esas chicas...» Merrill vaciló, buscando las palabras. «Ya sabes, a veces un matrimonio conveniente se convierte en un hábito. Yo me dedicaba a los negocios. Él seguía una carrera académica. Vivíamos vidas paralelas. Y entonces me pregunté cuánto tiempo más podría engañarse a sí mismo y a los demás. ¿Y yo? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? ¿Me habrías creído?» Merrill sonrió con tristeza. «Cuando estás enamorado, no ves lo obvio. Cada uno tiene que verlo por sí mismo». Se sentaron en el suelo, ordenando las pruebas de años de mentiras, cartas de alumnas entusiastas, fotos de fiestas de la facultad, críticas de libros, desde las primeras entusiastas hasta las últimas mordaces. Dijo que estaba escribiendo una nueva novela. Sage mostró un anuncio de la editorial. Que estaba a punto de conseguir un contrato. Ezra no había escrito nada que valiera la pena en 3 años. El editor quiere que le devuelva el anticipo. Se oyó un portazo en el pasillo. Ezra
había vuelto. Sage empezó a recoger papeles a toda prisa. «Déjalo», dijo Merrill, «que lo vea». Se acabó el esconderse. Subió a su habitación y se sirvió vino. Abajo se oían gritos mientras Sage decía lo que pensaba. Acusaciones conocidas, excusas conocidas. Merrill se asomó a la ventana. Era extraño no sentir ira, sino algo parecido a la simpatía por aquella chica que había repetido su propio camino. Tal vez Sage había tenido suerte. Había aprendido la verdad antes de malgastar años en mentiras convenientes. Sage salió corriendo al jardín. Se sentó en un banco y encendió un cigarrillo. Merrill la miró con los hombros caídos y pensó que mañana llamaría a su abogado. Era hora de poner fin a esta historia y empezar una nueva, sin mentiras ni compromisos. 2 maletas y unas cuantas cajas era todo lo que Sage se había llevado de la mansión. Había dejado en el armario su nuevo vestuario, comprado para vivir con el profesor. La ropa cara parecía ahora tan falsa como su relación. Merrill observaba la carga de las cosas desde la ventana de su despacho. Ezra se paseaba por la entrada, intentando ayudar con las cajas o convencer a Sage de que se quedara. «Podemos hablar de esto. Sé que es culpa mía, pero...» «¿Hablar de qué?» Sage golpeó el maletero del taxi. «¿Una lista de tus amantes? ¿O de sus deudas? ¿O tal vez de las mentiras sobre el divorcio?» Merrill se apartó de la ventanilla y abrió el portátil. Una carta del abogado ya esperaba en el correo. El primer borrador del acuerdo de divorcio. Martha Buchanan, como siempre, era pedante con los detalles. La casa seguiría siendo de Merrill. Prácticamente no habría bienes adquiridos conjuntamente. Las deudas de Ezra serían solo problema suyo. La puerta de la planta baja se cerró de golpe. El taxi se había marchado. Ezra volvió a entrar en la casa y Merrill pudo oírle subir las escaleras, despacio, como un hombre que hubiera envejecido de repente. Se encerró en el estudio y pronto se oyó el tintineo de cristal contra cristal. Por la noche, al bajar a la cocina a por agua, Merrill lo sorprendió en el bar. «Tiene un piso en el centro», murmuró Ezra sin levantar la vista. «Un pequeño estudio encima de un restaurante chino. Dice que es lo único que puede permitirse». «Buena elección», dijo Merrill. «Por cierto, Martha me ha enviado un borrador del acuerdo. Deberías leerlo». Ezra la miró con expresión preocupada. «¿De verdad vas a pedir el divorcio? ¿Ahora? ¿Cuándo crees? ¿En 6 meses, como le prometiste a Sage? ¿O dentro de 1 año, como le prometiste a Christine?» Se estremeció. Merrill se sirvió un poco de agua y salió de la cocina, pero se volvió en la puerta. «¿Sabes qué es lo curioso? Yo perdonaría el engaño. Al fin y al cabo, nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una cómoda sociedad. Pero las mentiras, Ezra, mentiras interminables y mezquinas. Es agotador». Los días siguientes se convirtieron en un extraño espectáculo. Ezra oscilaba entre intentar recuperar a Sage y mantener su posición en la casa. La llamaba por teléfono, le escribía cartas, la vigilaba después del trabajo. Había aceptado un empleo de camarera en una cafetería cercana a su nuevo piso. Entre los intentos de reparar su relación con Sage, trató de persuadir a Merrill para que pospusiera el divorcio. «Piensa en mi reputación en la universidad. 2 rupturas seguidas». «¿Tu reputación?» Merrill ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «¿Y la mía? Una esposa que hizo la vista gorda ante los amoríos de su marido con estudiantes durante años». Martha Buchanan era eficiente. Los papeles estaban listos en menos de 1 semana. Conocía todas las lagunas legales y los problemas potenciales. Dada la situación financiera del señor Hawkins, dijo durante otra reunión, recomendaría acelerar el proceso, antes de que el editor empiece a demandar el anticipo impagado. Ezra palideció. Los acreedores insistían cada vez más, y su prestigio en la universidad se tambaleaba tras la historia de Sage. Los rumores se propagaban con rapidez. Una tarde, Merrill se encontró con Sage en el supermercado.
La chica parecía agotada, pero había una nueva dureza en sus ojos. «Vino otra vez», dijo Sage, mirando un estante de pasta barata. «Hablando de amor y de cómo se podía arreglar todo». «¿Tú qué?», se rió. «De repente me di cuenta de que ni siquiera sabe lo que ha hecho. No es más que otro papel para él. El amante sufriente, el genio incomprendido». Merrill asintió. Conocía demasiado bien este repertorio. Cuando llegó a casa, Ezra la esperaba en el salón. «Te he visto con Sage. ¿De qué hablabais?» «De pasta». Merrill colgó el abrigo. «Y de lo fácilmente que algunos hombres confunden el amor con el narcisismo». Aquella noche lo había oído pasearse por su despacho. El crujido de las tablas del suelo, el tintineo de los vasos, el susurro de los papeles. Intentaba escribir o idear un nuevo plan. No importaba. Su castillo de naipes se ha derrumbado y ninguna palabra bonita podrá arreglarlo. Esta mañana había un sobre en su mesa. Ezra había firmado todos los papeles del divorcio, se había rendido o simplemente había decidido cambiar de táctica. Merrill guardó los papeles en la caja fuerte. Fuera lo que fuese lo que estaba tramando, no había vuelta atrás. El jardinero estaba quitando las hojas caídas del jardín. Se acercaba el invierno y esta casa nunca volvería a ser la misma. Ni todos lo serían. El escándalo universitario estalló el jueves. Merrill se había enterado por la señora Donovan. El ama de llaves había traído el correo de la mañana y entre medias había comentado que había visto a Ezra saliendo del campus. Estaba pálido y sostenía una especie de sobre. A última hora de la tarde, los detalles se habían filtrado a través de la impecablemente bien engrasada red de cotilleos de la universidad. Una carta anónima al comité de ética, respaldada por fotografías y testimonios de antiguas alumnas. La historia de Sage había sido la gota que colmó el vaso. Ahora salían a la luz otras aventuras, abusos de puestos de supervisión y manipulación de calificaciones. Merrill estaba revisando la correspondencia de trabajo cuando llamaron a la puerta de su despacho. Sage estaba en el umbral, desplomada pero decidida. «Necesito saberlo. ¿Enviaste la carta a la comisión?» Merrill negó con la cabeza. «No, aunque sospecho que sé quién lo hizo. ¿Te acuerdas de Amanda Pierce? Ahora trabaja en la administración de la universidad». Sage se hundió en su silla. «Me han llamado de la comisión. Quieren que testifique». «¿Qué has decidido?» «No lo sé». Sage se frotó las sienes. «Por un lado se lo merecía. Por otro, no quiero formar parte de este circo». Merrill miró detenidamente a la chica. Sage había cambiado en las últimas semanas. El entusiasmo ingenuo había desaparecido y había surgido cierta serenidad interior. Ya no parecía una estudiante frívola enamorada de la imagen del brillante profesor. «¿Sabes?», sirvió Merrill 2 tazas de café. «Al principio te subestimé. Creí que no eras más que otra víctima de su encanto. Y yo te subestimé a ti». Sage aceptó la taza. «Pensé que eras una zorra fría incapaz de entender el amor verdadero». Ambas rieron, con amargura pero con comprensión. Mientras tanto, el escándalo iba cobrando fuerza. El editor, oliendo sangre, empezó a entablar acciones judiciales por un contrato incumplido. El periódico universitario insinuó una crisis ética en el departamento literario. Colegas que hacía poco habían estado bebiendo whisky con Ezra en el club de la facultad cruzaban ahora desafiantes el pasillo. Por la noche, Ezra regresó a casa, si es que a este despojo se le podía llamar el viejo Ezra. Merrill se reunió con él en el salón. «Supongo que la conversación con el decano no fue bien». Se desplomó en una silla. Se ofrecieron a dimitir por voluntad propia, para evitar un escándalo público. Una oferta razonable. ¿Razonable?, se rió amargamente. ¿Dónde voy a encontrar trabajo a mitad de curso? ¿Quién contrataría a un profesor con semejante mancha en su reputación? Merrill se encogió de hombros. «Quizá deberías haberlo pensado antes.
antes de convertir el despacho de tu supervisor en una cita nocturna? Al día siguiente llegó una carta de los abogados de la editorial. Exigían la devolución inmediata del anticipo por el libro inacabado y amenazaban con demandar. Era una suma considerable, suficiente para enterrar sus últimas esperanzas de estabilidad financiera. Sage pasó por la tarde para recoger sus últimas pertenencias del dormitorio de invitados. Merrill la encontró en la biblioteca, mirando los lomos de los libros. «Es curioso», dijo. «Solía soñar con vivir entre estos libros, con formar parte de este mundo. Pensaba que Ezra me introduciría en el círculo de los intelectuales, me ayudaría a convertirme en escritora. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que todo era un decorado, como un teatro, una hermosa fachada y luego nada detrás de ella». Merrill se sentó a mi lado. «Sabes, realmente podrías ser escritor. Tienes buen ojo para las palabras. He visto tus notas, las que dejas en los márgenes de los libros». Sage la miró sorprendida. «¿Las has leído?» «Claro que las he leído. Debería haberme dado cuenta de la clase de chica que mi marido había traído a casa». Hablaron hasta bien entrada la noche. Sage habló de sus planes literarios, de su deseo de escribir sobre la vida real, no sobre abstracciones académicas. Merrill escuchaba y pensaba, qué extraño que la misma chica que había arruinado su matrimonio fuera la conversadora más interesante que había tenido en años. Ezra los sorprendió hablando. Se quedó inmóvil en la puerta de la biblioteca, contemplando aquel idilio inesperado. «¿Qué está pasando aquí? Una discusión literaria», respondió Merrill con calma. «¿Quieres participar?» «No, lo siento. Ya no está permitido hablar de literatura con alumnas». Sage resopló, intentando ocultar una carcajada. Ezra se puso morado y salió dando un portazo. Más tarde, esa misma noche, llegó una carta del decano, una notificación formal de despido de mutuo acuerdo. El final de una carrera académica construida sobre unos cimientos poco sólidos de ambición y autoengaño. Merrill encontró a Ezra en su despacho, metódicamente borracho, mirando una pila de facturas sin pagar. «¿Sabes qué es lo curioso?», murmuró. «Realmente creía que algún día escribiría una gran novela, que todos estos años solo había estado reuniendo material, observando la vida». «No, Ezra». Merrill se apoyó en el marco de la puerta. «Lo curioso es que has hecho creer eso a mucha gente, incluida yo». Al día siguiente, Sage llamó al comité de ética y aceptó testificar, no por venganza, sino por sentido de la justicia. Como le explicó a Merrill, las otras chicas necesitan saber la verdad. Dejen de idealizar a los depredadores con togas de profesor. Merrill vio cómo se desarrollaba el último acto de este drama y pensó, a veces la venganza no viene de donde uno espera, no de una esposa traicionada ni de acreedores furiosos, sino de una chica que acaba de crecer y ha aprendido a ver la verdad. Y Sage, bueno, tal vez esta historia sería una buena novela, una real, sin el brillo académico y los sentimientos falsos. Una novela sobre cómo a veces hay que perder las ilusiones para encontrarse a uno mismo. Merrill había descubierto los borradores de Sage por accidente. La chica se había olvidado el cuaderno en la biblioteca cuando había ido a recoger sus últimas cosas. La caligrafía era irregular, apresurada, pero los propios textos se aferraban. Notas airadas y sinceras sobre lo fácil que era creer en el cuento de hadas del profesor de éxito, cómo el estatus académico se convertía en un escudo para los manipuladores, cómo las chicas jóvenes confundían las mentiras con el amor. Esa noche llamó a Sage. «Ven mañana a mi casa. Tenemos que hablar». La chimenea calentaba la biblioteca. Sage frotó nerviosamente su taza de café mientras Merrill leía en voz alta pasajes de sus notas. Nos coleccionaba como libros raros, jóvenes, entusiastas, dispuestos a creer en su genio. Éramos sus espejos, reflejando la imagen que había creado. Bien escrito. ¿Has leído mis notas? Sage se sonrojó. Te has dejado aquí el cuaderno.
Y sabes, es un texto fuerte, enfadado, honesto, sin brillo académico. Son solo notas, una forma de afrontar lo ocurrido. No, Merrill sacudió la cabeza. Es más que eso. Es una historia que necesita ser contada, sobre cómo los muros de la universidad ocultan secretos sucios, cómo los títulos y las galas se convierten en una tapadera para los depredadores. Sage levantó la vista. ¿Crees que a alguien le interesaría? Lo creo, sobre todo ahora que se habla de abuso de poder en todas partes. Y, sonrió Merrill, tengo una propuesta. Explicó su plan. Un puesto en el Departamento de Relaciones Públicas de su agencia, trabajo con textos y, paralelamente, la oportunidad de escribir un libro. Y también, habitaciones en el ala este de la mansión. Pero, ¿por qué? Sage parecía confusa. Después de todo lo que ha pasado. Porque tienes talento, porque tu historia necesita ser contada, y porque... Merrill hizo una pausa. Me veo reflejado en ti, como era yo antes de aprender a comprometerme. ¿Tú también escribías? Sí. Luego decidí que los negocios eran más fiables. Quizá por eso soporté las mentiras de Ezra durante tanto tiempo. Parecía la encarnación de la vida creativa a la que yo había renunciado. Hablaron hasta bien entrada la noche. Sage habló de sus planes, de que quería escribir no solo la confesión de una chica infiel, sino un estudio serio sobre el acoso académico. Merrill escuchaba y pensaba en lo extraño que resultaba que aquella misma chica que había arruinado su matrimonio fuera capaz de iniciar un nuevo capítulo en su propia historia. «Me estás dando una segunda oportunidad», dijo Sage, «a través de ti». «No», sacudió Merrill con la cabeza. «Nos la estamos dando la una a la otra». La última conversación con Ezra había tenido lugar en la biblioteca, el mismo lugar donde su historia había comenzado 8 años atrás. La nieve caía al otro lado de la ventana, los leños crepitaban en la chimenea, y Merrill tenía la impresión de estar viendo una película antigua, tan previsibles eran sus gestos y sus palabras. Habló largo y tendido, de amor, de remordimientos, de cómo se había dado cuenta de sus errores, de cómo podían empezar de nuevo, de cómo había cambiado, de cómo estaba dispuesto a demostrar su lealtad. Merrill bebió el vino en silencio, observando el juego de luces en la copa. Cuando él se calló, ella simplemente le tendió la mano. «Las llaves». «¿Qué?» «Las llaves de casa, Ezra. Tus cosas ya están empaquetadas, están en el pasillo». «Pero...» Él la miró confundido. «¿Ni siquiera vas a aceptar mi oferta? ¿Por qué iba a hacerlo?» Ella se encogió de hombros. Los dos sabemos que no es auténtico remordimiento, es miedo a un futuro sin estatus, sin dinero, sin matrimonio de conveniencia. Puso las llaves sobre la mesa, despacio, como esperando que ella lo detuviera. Pero Merrill permaneció en silencio, mirando el retrato de su abuela sobre la chimenea. Ahora comprendía aquella mirada orgullosa, la mirada de una mujer que conocía el valor de sí misma y de su herencia. En los días siguientes, la casa pareció desprenderse del peso de la presencia del extraño. Merrill había ordenado reformar el interior del ala este, donde ahora estaría su despacho. El negocio crecía, exigiendo más atención, y la mansión se iba convirtiendo poco a poco en una elegante oficina para una clientela selecta. Sage se integró en el equipo con naturalidad, como si siempre hubiera formado parte de él. Su aguda visión de la vida y su talento para la escritura dieron un nuevo impulso a las estrategias de relaciones públicas de la agencia, y el libro era cada día más real. Ezra llamaba de vez en cuando, siempre borracho y con nuevas promesas. Merrill no contestaba. Su historia en esta casa había terminado. Había aceptado un puesto de profesor en una pequeña universidad de otro estado donde nadie conocía su pasado. Una noche, cuando él y Sage se quedaban hasta tarde trabajando en otro proyecto, la chica dijo de repente: «¿Sabes, esta casa ahora es diferente».
¿Qué quieres decir? Ya no es un museo de ambiciones ajenas. Está viva. Merrill sonrió. Sage tenía razón. La casa ya no era el decorado de una obra de teatro ajena. Había vuelto a su verdadero papel, ser la fortaleza de una mujer fuerte, el centro de su mundo, la base de su independencia. En el estudio, donde Ezra había escrito sus interminables novelas Vigil, ahora se cocinaba a fuego lento el verdadero trabajo. En el salón, donde se representaban escenas de superioridad profesoral, se celebraban reuniones con clientes reales. La casa respiraba nueva vida, la vida para la que había sido construida. A veces Merrill pensaba en lo extraño del destino, cómo la traición de su marido le había hecho recordar quién era en realidad. No la esposa de un profesor, no la guardiana del estatus de otra persona, sino la heredera de esta casa, una mujer de éxito capaz de entablar amistades sinceras y relaciones honestas. Por las tardes se sentaba a menudo en la biblioteca, como lo había hecho su abuela. Las estaciones cambiaban al otro lado de la ventana, los troncos crepitaban en la chimenea, y ella pensaba en que algunas historias hay que vivirlas para darse cuenta de que la verdadera fuerza no está en la capacidad de tolerar las mentiras, sino en la capacidad de empezar un nuevo capítulo, siendo fiel a uno mismo. Y ella estaba preparada para ese capítulo, en su casa, en su vida, en sus propios términos.